Bienvenido a una lección sobre las ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Una ecuación diferencial en esta forma aquí donde n es cualquier número real es una ecuación diferencial de Bernoulli. Note que si n es igual a 0 o 1, tendríamos una ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces, para este video, veremos los valores de n que son mayores que 1. Entonces, si reconocernos que una ecuación diferencial se ajusta a esta forma, para resolver la ecuación de Bernoulli, realizaremos una sustitución que será v igual a, y aumentará a la potencia de 1 menos n. Después de realizar esta sustitución, resolveremos la ecuación diferencial de primer orden lineal resultante. Luego, después de que resolvamos para v, podemos determinar la solución a la ecuación diferencial original que será para resolver por i. Así que echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. El primer paso es reconocer que la ecuación diferencial dada se ajusta a la forma de una ecuación diferencial de Bernoulli o esta forma aquí. Note también aquí tenemos ya la n. Entonces en este caso n es igual a 2. Entonces, una vez que sabemos que n es igual a 2, podemos determinar v usando la fórmula v es igual a i elevado a la potencia de 1 menos n. Entonces, si n es 2, tendríamos que v es igual a i elevado a la potencia de 1 menos 2 o, y al negativo que es lo mismo que 1 sobre i. Tenga en cuenta que v y son recíprocos y que tenemos que realizar una sustitución en la ecuación diferencial de y aquí, así como y'. En realidad queremos resolver esta ecuación para i. Nuevamente, ya que son recíprocos, podemos decir que i es igual a 1 sobre v o v al negativo. Así que nuevamente sabemos que i es igual a v al negativo, y ahora también tenemos que determinar y primar, que en realidad es d de x, no d de v. Así que tendremos que realizar diferenciación implícita aquí. Entonces, primo va a ser igual a negativo una vez v al negativo 2 o negativo v al negativo 2 veces dv de x. Nuevamente, estamos aplicando la regla de la cadena aquí porque queremos la derivada en términos de x no solo v. Ahora seguiremos adelante y realizaremos la sustitución. Así que d de x va a ser todo esto. Más x veces y que es v al negativo. Es igual a x veces y al cuadrado que sería v. A los dos negativos. Ahora que hemos realizado esta sustitución, esta es ahora una ecuación diferencial lineal de primer orden que ahora resolveremos para v, pero necesitamos la ecuación en esta forma aquí para determinar el factor integrador dado aquí en verde. Entonces, el primer paso aquí, queremos que este primer término sea dv de x. Entonces ahora dividiremos todo por negativo v a negativo 2. Así que esto se simplifica a dv de x. El siguiente aviso aquí tendrá más un negativo, así que solo escribiremos menos x. Al restar los exponentes tendríamos 1 negativo menos 2 negativos, lo que nos dará v al positivo. Y en el lado derecho, esto simplemente se simplifica a x negativo. Ahora que tenemos su ecuación diferencial lineal de primer orden, queremos encontrar nuestro factor integrador que multiplicaremos ambos lados de esta ecuación por la cual será e elevado a la potencia de la integral de p de x, integrado con respecto a x. Entonces, en este caso, p de x será solo x negativo. Entonces, el factor integrante mu de x será igual a e elevado a la potencia de la integral de x negativo. Entonces mu de x es igual a e elevado a la potencia de. Esto sería negativo x al cuadrado dividido por 2. Ahora multiplicaremos ambos lados de esta ecuación diferencial por el factor integrador. Continuemos y hagamos eso en la siguiente diapositiva. Ahora vamos a seguir adelante y distribuir.
Ahora recuerde cuando resuelva una ecuación diferencial de primer orden lineal, el lado izquierdo de esta ecuación aquí siempre va a ser igual a la derivada del producto del factor de integración y o en este caso v. Entonces, esto es igual a la derivada de elevada a la potencia del negativo x cuadrado dividido por 2. Una vez más, normalmente son tiempos y, pero en este caso son tiempos v. Podemos verificar esto fácilmente si aplicamos la regla del producto aquí. Pero como es igual al lado izquierdo, también es igual al lado derecho de esta ecuación. Entonces podemos decir que también es igual a c negativo elevado a la potencia de x cuadrado al cuadrado dividido por 2. Y ahora si integramos ambos lados de esta ecuación con respecto a x podemos luego resolver para v y luego regresar y resolver para y. Así que ahora vamos a integrar esto con respecto a x. En el lado izquierdo, la integral y la derivada se deshacen mutuamente, de modo que solo nos quedamos con elevado a la potencia del negativo x al cuadrado dividido por 2 veces v igual a. En el lado derecho, puede parecer que va a requerir la integración por partes, pero en realidad podemos usar la sustitución. Si dejamos que u sea igual a x negativo al cuadrado dividido por 2. Note que el diferencial u es igual a x de x negativo. Así que en términos de u, esta es solo la integral de u, dándonos c elevado a la potencia del negativo x al cuadrado dividido por 2 más c. Ahora podemos resolver esto para v dividiendo todo por e elevado a la potencia del negativo x al cuadrado dividido por 2. Entonces esto simplifica a v. Esto se simplifica a 1 más. Si lo movemos hacia arriba en el numerador, cambiará el signo del exponente para que tengamos c veces c elevadas a la potencia de x al cuadrado dividida por 2. Ahora ten cuidado aquí, no hemos terminado. Recuerde, estamos tratando de resolver y no v. Así que terminemos esto en la siguiente diapositiva. Recuerda que dijimos anteriormente que v era igual a 1 sobre i, o que estos dos son recíprocos entre sí, por lo que también podemos decir que i es igual a 1 sobre v. Entonces, si son recíprocos, entonces i es igual al recíproco de esto, que sería solo 1 dividido por la cantidad 1 más c veces e elevado a la potencia de x al cuadrado dividido por 2. Así que esta sería la solución a la ecuación diferencial original de Bernoulli. Ahora vamos a terminar echando un vistazo a esto gráficamente. Si tuviéramos que graficar la ecuación diferencial original, produciríamos el siguiente campo de pendiente rojo. Y aquí está nuestra solución general que acabamos de encontrar. Así que seleccioné los siguientes valores de c para graficar solo algunas de las soluciones de la familia de soluciones para esta ecuación diferencial. Así que cada c produjo uno de los gráficos a continuación que representa una de las muchas soluciones a la ecuación diferencial dada. ¿De acuerdo? Veremos otro ejemplo en el siguiente video. Espero que hayas encontrado esto útil.